¿Qué tal amigos de Perú 21? Bienvenidos a una mesa técnica denominada ¿Son seguros y eficaces los medicamentos genéricos intercambiables? ¿Por qué? La semana pasada estuvo aquí en este set de Perú 21 el parlamentario Ernesto Bustamante de Fuerza Popular, miembro de la Comisión de Salud, quien nos anunció que este grupo de trabajo, la Comisión de Salud, va a aprobar por insistencia el dictamen para facilitar el acceso al Perú de medicamentos genéricos intercambiables destinados al tratamiento de enfermedades raras, huérfanos o cánceres registrados o con el registro sanitario correspondiente obtenido en países de alta vigilancia farmacológica. Para abordar este tema, me encuentro con Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos del Perú, ALAFARPE. Y aquí con Omar Neira, él es un reconocido doctor en salud pública. Bien, entonces comenzamos esta temática. Si tienen algún comentario, algún aporte que quieran hacer o alguna consulta, están en vivo y pueden escribir sus comentarios que nosotros vamos a trasladarlos a los especialistas. Bien, empezamos entonces con nuestra primera pregunta para desarrollar este tema que es muy importante. ¿Son seguros y eficaces los medicamentos genéricos intercambiables en el Perú, Ángela? Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por el espacio y a todos los televidentes de Perú 21 un saludo. Desde el lado y la posición de la FARPE, nosotros públicamente hemos reiteradas ocasiones insistido que en el país debe haber una cultura de genéricos intercambiables. Así como en otros países de América Latina, como México, donde el 100% de esos medicamentos genéricos son intercambiables. ¿Qué quiere decir? Que son no solamente de calidad, sino seguros y eficaces, puedan estar a disposición y accesibles al mercado también peruano. En el país, en el año 2019, el Decreto Supremo 024, luego de 10 años de espera de la Ley General de Medicamentos, regula por primera vez un listado de 7 moléculas de medicamentos intercambiables genéricos, pero que posteriormente, de manera progresiva, el Ministerio de Salud ha ido incluyendo moléculas donde hoy hay 99 medicamentos intercambiables en el país, pero todavía no llegamos, obviamente, al 100%. Ahora bien, en temas de autorizaciones de registro sanitario, sí vale la pena, digamos, marcar la diferencia, ¿no? Justamente en el proyecto de ley, en el dictamen que se pretende aprobar parece por insistencia el día de mañana en la Comisión de Salud, sí hay salvedades que hacer en términos de registros sanitarios. Nosotros creemos y somos de la posición que la DIGEMIT, como autoridad sanitaria del Perú, debe tener un proceso de revisión de toda la información que llega sometida por los laboratorios y de manera ágil, como en el caso de la Ley de Enfermedades Raras y Huérfanos, desde ya se establece un proceso, un periodo de 45 días, es una labor institucional de poder revisar esa información y contrarrestar para que DIGEMIT pueda tener información y hacer su labor posterior de control. Si hacemos una propuesta de registro automático, creo que vamos a ir a un extremo en función a dejar a la DIGEMIT, digamos, en jaque, no poder hacer su labor institucional, que es revisar. También consideramos que institucionalmente, en múltiples gestiones que también han ido cambiando en todos estos años de volatilidad política, la DIGEMIT de hoy, vemos los resultados, ha reducido plazos, hablando de productos biológicos, no estoy hablando de genéricos intercambiables, productos biológicos de alta complejidad, de 4 años que teníamos pico, estamos en menos de 180 días, estamos en menos de, en algunos casos hasta de 30 días. Esos hechos y esos datos que, a ver, los tenemos recientemente, eso es donde hay que a partir de ello construir a nivel de una labor de fiscalización por parte de muchos congresistas de la República. Ser una excepción, no más leyes, sino una norma. Exactamente, y es una labor institucional de poder construir a una DIGEMIT mucho más fuerte, mucho más ágil, con indicadores claros que claramente van a favorecer a los pacientes peruanos. Omar, rescatando lo que decía Ángela, no el ingreso o no digamos autorizaciones automáticas, pero sí agilidad en la revisión de expedientes para el ingreso de medicamentos genéricos intercambiables. Gracias, Gris, por la invitación. Ángela, siempre es un placer de conversar contigo. Además de impulsar cambios en las políticas sanitarias en el país, creo que es importante señalar que fundamentalmente las normas se hacen para beneficiar a las personas.
A veces olvidamos eso y nos beneficiamos de las normas, pero no a las personas. Y el punto de vista que yo vengo sosteniendo en los últimos 15 años, con énfasis en la pandemia y pospandemia, es que el ser humano no puede estar después de la burocracia. O sea, la documentación y lo que se haga es para mejorar al ser humano, pero no a la burocracia. En el contexto del análisis y tu pregunta, de por qué, y lo decía Ángela, que ellos vienen durante todo este tiempo que nos conocemos y hemos coincidido en promover el uso de medicamentos seguros y eficaces. No basta que sea seguro, debe ser eficaz. Y ¿qué entendemos por seguridad y qué entendemos por eficacia? Seguridad es que no le haga daño, porque son fórmulas químicas o productos biológicos y eso, pero siempre va a haber un riesgo y deben ser lo más seguros posibles. Pero no basta que sea seguro, tiene que ser eficaz, porque si no es eficaz y solo seguro no sirve, no mediques. Es sí o sí, es seguro y eficaz. Si solo va con seguridad y el intercambiable va a eso, el intercambiable le da no solo seguridad, sino también eficacia. Y entonces, ¿por qué es importante tener normas que faciliten a los seres humanos a tratamientos que existen seguros y eficaces, mientras la burocracia se adapta, se regula, pero no hay derecho que yo muera, que yo no tenga tratamiento de calidad, cuando hay medicamentos en el mundo, en países como Alemania, como Suiza, como Japón, que salvan vidas? Estoy de acuerdo con Ángela que tenemos una autoridad como todo el Estado, que mejorará y estará en su proceso y hay que impulsar. Soy de los que promueven que tenemos una autoridad reguladora independiente y sólida, pero mientras eso suceda, las personas no pueden sufrir. No pueden sufrir. Y es por eso que una propuesta de un medicamento seguro y eficaz, certificado por autoridades de nivel 4. Recordarle a la población que Perú, la autoridad peruana ni siquiera está reconocida en este momento por la OMS. El 2013 tenía un reconocimiento, hoy no más, porque no pasó certificaciones. Y hay que mejorar y hay que ir a eso. Pero mientras esto suceda, Ángela, tú, Cris, tú, que puedas tener un problema oncológico, un problema cardíaco, una diabetes, cualquier enfermedad que tengas, y hay un medicamento que está ahí, pues puede salvarte la vida. Entonces, y ahí mi reflexión, ya fue autorizado por autoridades de un reconocimiento infinitamente superiores a la nuestra. Mientras no es que es un medicamento en prueba. No, mientras la nuestra se adapta y hay que hacer todo el esfuerzo, con los millones de presupuesto que tiene, pero hay que hacer el esfuerzo para que avance, pero pues la vida avanza y las enfermedades avanzan y no pueden esperar, Ángela, 2 días. Ese es mi punto de vista. No pueden esperar 2 días. Y a lo que tú dices, hay que fiscalizar, pues este proyecto de norma es clarísimo y dice que se mantiene la vigente potestad fiscalizadora de la autoridad nuestra, de la DIGEMIT. Lo único que hace la norma es la primera etapa. Eso que hoy decía el presidente de la Comisión de Salud en un medio hace unas horas, que hay 17.000 expedientes en trámite. No, hay 40.000, Ángela, en todo el proceso de la DIGEMIT. En medicamentos serán 17.000, pero la salud es completa. Productos biológicos, insumos médicos. Es de insumos médicos y todos los procedimientos. Yo hacíamos una reflexión con Ángela. Hoy hay menos medicamentos, y yo lo puedo probar, que hace 10 años, cuando debería ser al revés. Y hablo de medicamentos de calidad, Ángela. De calidad. En el tema de, justamente para eso existen ya las normas y los reglamentos. En el ámbito de intercambiabilidad, para ser muy claros, ya tenemos un reglamento y la propuesta legislativa, en vez de orientar a tener un registro sanitario automático, debería orientar a poder proponer. En todas esas leyes que han salido, por ejemplo, Farmaminsa, la ley de genéricos, públicamente nosotros hemos dicho que se introduzca la denominación de un genérico intercambiable. No está en la norma. Entonces, yo creo que estos temas, si bien es cierto el paciente no tiene por qué esperar, en la autógrafa que se pretende también aprobar el día de mañana, también hay una posibilidad de derogar un artículo 9 de la Ley de Enfermedades Raras que ya establece 45 días y mucha sociedad civil ha alzado su voz, ha hecho presente su voz, sus cartas formales a la comisión para decir, quiten de todo ese texto la referencia a enfermedades raras y oncológicas porque ya hay una ley específica para ellos.
Nosotros sí creemos en la agilidad y en la fiscalización adecuada, que se respete un silencio administrativo positivo, como en el caso de enfermedades raras y huérfanas, que si se demora más, Digemit, de esos 45 días, hay una aprobación por silencio administrativo positivo. Y esa es la forma más eficaz de regular. ¿Qué pasa si vamos al extremo? Si vamos al extremo, siempre, como en nuestro país, la ley a veces hace la trampa, sin adecuada fiscalización, que es lo que pasa en nuestro país. ¿Y qué pasa? Muchos proveedores también, como pueden someter información y ya como se pretende que ese producto con un rotulado distinto, inclusive la FDA tiene estudios de estabilidades diferentes para climas distintos, para países de alta vigilancia que pertenecen a la zona 2 y en nuestro país pertenecemos a las otras 4. Entonces el estudio de estabilidades, que es un tema técnico, es totalmente distinto. Yo invito a, de verdad, antes de aprobar el día de mañana, a invocar una mesa técnica, que nos escuchemos todos y todos queremos un Digemit más rápido. Ojo, Digemit es el paso del registro sanitario. El otro paso es la cobertura de acceso. Entonces no se pretenda decirle a la población que con esta ley automáticamente va a tener acceso. No es así. En el sistema público de cobertura, que cobertura el 50% de la población más pobre, hay un segundo paso, que es la cobertura. Si es una molécula innovadora, va a ir por un procedimiento de RENETSA. El Instituto Nacional de Salud va a evaluarlos, a ver si esa nueva tecnología va a ser coberturada o no va a ser coberturada. En el caso de ese periodo de tiempo, por ejemplo, demora en nuestro país 5 años. ¿Ok? Ahí es otro canal. O sea, esa ley de mañana, lo que no queremos es que abra una caja de Pandora esperanzando a la población de que automáticamente van a tener acceso, porque no va a ser así. Creemos que si técnicamente estudiamos bien el tema entre todos los actores y proponemos los 45 días para el resto de medicamentos con un silencio administrativo positivo, un desembalse automático, un observatorio público del desembalse de cuántos expedientes están y cuánto es el avance, es la forma en la cual un ciudadano va a poder también ver la efectividad de su ente regulador, como es la Digemit. Perdóname, Cris, pero Ángela, yo entiendo tu deseo de que en un Estado de Derecho esto funcione y como lo propones, pero la vida real en el Perú, o sea, la vida real, y eso es un poco mi trabajo desde la salud pública, desde la academia, es ser consciente de nuestra realidad. Y tenemos un Estado, el que conocemos, ¿sí? Podemos hablar 24 horas de este Estado que no funciona. Mientras ese Estado cambie, mejore, hable estas normas y todo, tenemos derecho a acceso a una salud, al producto. Y en ese concepto, este Estado, en el sector salud, no es capaz de asegurar a sus asegurados el 99% medicamentos, que no es capaz en este momento. Pero seguimos enfermando. Y esa desesperación, perdóname la interrupción, Omar, hace que justamente en desesperación la gente compre o gaste de bolsillo, inclusive medicamentos falsificados. ¿Qué pasa si automáticamente abrimos ese mercado? El tema sin revisión de Digemit no va a saber cómo controlar el medicamento falsificado, que es del 25% del mercado de nuestro país. Ese es el problema. Cuando vemos una caja de Pandora y las regulaciones son estructurales, sobre todo cuando hablo de leyes, son muy generales. Tenemos que abrir una mesa técnica para evitar que se incremente el medicamento falsificado en la población. Y luchar, yo podría proponer, en verdad, si estoy en la Comisión de Salud del Congreso, es más bien actuar con recursos importantes del Ministerio de Economía a que Digemit pueda tener una labor de fiscalización del medicamento Bamba. Solo para terminar, pero has dado en el clavo. Hoy hay medicamentos falsificados. Muchísimos. Hay un mercado negro impresionante. 25%. Con esta ley. ¿Y sabes cuál es la solución? ¿Sabes quién es encargado de que no haya esos medicamentos? ¿Sabes quién es el encargado en este país de que controle que los alimentos como caliwarma no lleguen así putrefactos? ¿Sabes quién es? El MINSA. Y en el caso de medicamentos Digemit, ¿lo hace? No lo hace. Entonces, cuando tú dices abrir, no, porque un medicamento de alta... ¿Por ley lo va automáticamente a hacer? No es automático, no le quita la capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Estos recursos, que son millones, que hoy gastamos en personal para que registre durante 4 años, como has dicho, ese personal que salga a la calle y fiscalice. Entonces, la fórmula que tú propones es mucho mejor. Claro. Mejoremos el acceso con estos automáticos, porque no son para todos los productos, solo son aquellos autorizados arriba en FDA, en EMA, en la australiana, en la japonesa, y ese personal que haga el control de calidad, que es su función, la farmacovigilancia, y ahí mejoramos todo. Omar y Ángela,
cuando el Congreso trabajó este proyecto de ley, ¿invitó a la FARPE? No, nosotros inclusive hemos sido solicitados cita para las mesas técnicas. Sí puedo decir que nos invitaron para todo el proyecto de ley de genéricos, esos donde ahora en las cadenas de farmacia imponen un suministro de genéricos, incluso no definen intercambiables y ponen al innovador, al que hizo la tarea de investigar, de invertir más de $800,000 a ver si su molécula funciona o no, de hacer todos los estudios clínicos, al final. ¿Participaste, Omar? No, no participé. Mira, este importante debate que hemos tenido aquí se ha debido tener, se debe tener en las comisiones de salud. Sí se ha tenido. Con Alafarpe no ha habido. No sé, pero a ver, el propio ministro de Salud en mayo se mostró lo a favor, dijo ¿no? así es. O sea, no solo fue a exponer esto y dijo que estoy a favor de esta norma, sino cuando se aprobó la norma, el propio MINSA aplaudió en un comunicado oficial. Pero si hay un análisis previo, Ángela, yo sí creo que estuvo invitado a todos los sectores profesionales de la industria. No, ha sido ex post. De hecho, hay un comunicado público con sociedad civil, con el Colegio Químico Farmacéutico, y creo que hay que escuchar a todas las voces. Creo que al final todos como peruanos y como ecosistema de salud debemos de verdad dialogar técnicamente con todas las voces para poder mejorar de verdad el texto. Yo entiendo de las mejores intenciones, de hecho, de la comisión, del congresista Bustamante, de poder mejorar la salud en el Perú. Creo que hay matices importantes que introducir en la norma. Hay una autógrafa observada y, de hecho, si bien el MINSA en un momento habrá dicho sí, hay un documento oficial que ha llegado al Congreso de la República donde hay observaciones marcaditas. Que estudien esas observaciones. Solo para terminar, por ejemplo, tú hablas de mejorar y hablaste de las enfermedades raras, ¿no? Sí. Esta norma mejora a esa ley. Si podemos mejorarla, yo decía, si algo mejora para beneficio del paciente, a ver, este es sentido común, ¿sí? Y tu público lo va a entender, Cris, fácil. Si hay una norma que le dice que enfermedades raras en 45 días van a tener una norma y se aprueba, y sale otra que dice, pero si estos medicamentos vienen de países como Estados Unidos, Japón o Suiza, te la doy en automático, mejoraste en 45 días. Mejora esa norma. Para no derogar la norma anterior. Eso, es que no deroga, solo que la norma anterior es para otros medicamentos que vienen de China, de India. Omar y Ángela, continuamos por favor con la mesa temática. A ver, hemos estado hablando de medicamentos genéricos, pero muchas personas no entienden o no saben qué son los medicamentos genéricos. Empiezo con Omar. Por favor, Omar, ¿qué son los medicamentos genéricos intercambiables? Porque hasta genéricos llegamos la mayoría. Ok. Cuando se desarrolla la investigación para tratar alguna determinada enfermedad, sale un medicamento y este se llama innovador, mal conocido como de marca. Deberíamos decir todos innovadores. Entonces sale el producto y tiene una patente de hasta 20 años aproximadamente y dice, ok, yo esto lo inventé, lo fabriqué, lo descubrí y va a ser útil para la diabetes. Y tengo la patente de 20 años. Cuando vence la patente, se libera y puede la industria farmacéutica mundial hacerle la copia y le saca la copia. Pero hay copias y copias. Y entonces ahí viene este término de seguro y eficaz. Lo que se pretende es que esa copia que yo saqué deba cumplir los niveles de seguridad del innovador, pero y eficacia. Y por eso hay estudios que se hacen. Y no lo hace la farmacia, la industria farmacéutica, lo hace un tercero certificado y dice, efectivamente probé, y a un porcentaje muy alto es similar en condiciones de seguridad y eficacia. Y eso es el intercambiable similar. ¿Qué pasó en nuestro país? Claro, cuando esto sucede hace algunas décadas, empezaron a copiar y copiar y nos quedamos ahí, pero vieron que algunas copias o muchas copias no cumplían sobre todo el principio de eficacia. Y ahí salió la intercambiabilidad, que es un camino que hay que seguir y hay que promover y ahí hay que fortalecer la industria nacional. Los países con industria nacional fuerte tienen intercambiables fuertes. Solamente para complementar, de hecho, totalmente de acuerdo, y hay, para hacerlo más simple, ¿no? Un medicamento genérico intercambiable es el que funciona igual que el innovador. Se disuelve en tu sangre en el mismo tiempo que el innovador, ¿ok? O lo expeles de tu cuerpo en el mismo tiempo que el innovador. Entonces, si tú estás sufriendo una dolencia, tú vas a tener una evolución terapéutica tan igual como la tiene el innovador, cuando es intercambiable. Cuando no es intercambiable hay una incertidumbre.
¿ok? Manejemos una incertidumbre. Pero ¿qué pasa con esa incertidumbre cuando estamos hablando de antibióticos, por ejemplo? Con la resistencia antimicrobiana que se produce y con el gasto de bolsillo de la gente. Si no me funciona el antibiótico, voy a volver a ir a la farmacia, si quiere decir la segunda vez, voy a ir a una consulta médica, voy a gastar de bolsillo para que me dé un antibiótico quizás más fuerte, porque no me funcionó el anterior. Entonces, en un estudio del año 2018 del Instituto Nacional de Salud, que lo hemos también compartido en varias mesas técnicas, salía que de 4 medicamentos en el mercado, solamente 2 eran antibióticos, solamente el 50% era intercambiable. O sea, el resto del mercado de antibióticos no era intercambiable. O sea, no estaba probada su eficacia. Exacto. Entonces, hay hoy en las farmacias antibióticos no intercambiables. ¿Es complejo? Obviamente es complejo. Pacientes esquizofrénicos, salud mental. Ya, es fundamental eso. De nada sirve, voy a usar tu ejemplo, que yo le dé a un paciente psiquiátrico quetiapina que no le va a estabilizar y el paciente termina suicidándose, Ángela. Hoy hay 3 suicidios diarios en este país. El 2022 yo lo advertía en todos los medios y decía, ojo con la salud mental, ¿no? Y tiene que ver en muchos casos con la calidad del medicamento. Entonces, Ángela, si hoy hay una quetiapina genérica en Estados Unidos, no seamos más papistas que el Papa. Yo conozco muchas familias que acceden a esa quetiapina en la 10ª parte de la quetiapina que se vende acá. Es justo que alguien se suicide con un medicamento que existe porque hay una burocracia que no se adaptó y mientras discutamos, Ángela, y hagamos mesas. Pero esta propuesta que existe hoy sí va a beneficiar inmediatamente por una razón. El Estado, porque va a seguir siendo Estado, le costará estructurarse a esto. Pero habrá una quetiapina de Suiza, de Alemania, de Japón, que podrá ingresar. ¿Por qué? Yo conozco casos de pacientes que quieren importar de allá y DHL, UPS, por estas normas que existen, no les aceptan la carga y para traer. Si hay una norma de este tipo, DHL, UPS dirá, hay una norma distinta para medicamentos de estos países y podrá entrar. O sea, pongámonos en el lugar del paciente. Para medicamentos de síntesis química, justamente para poder complementar en la norma, porque en el término intercambiable estamos de acuerdo, la solución está mucho más simple, Omar. Está en que DIGEMIT introduzca en su listado de obligatoriedad de moléculas intercambiables la quetiapina, así como lo hizo con la ciclosporina. La ciclosporina, Cris, era un medicamento para trasplante renal. ¿Cuánto demora en el Perú una lista de espera para un trasplante? No, meses. Años. Haces, digamos, la cirugía. Y el paciente recibía antes una ciclosporina que no era intercambiable. Ahora, gracias a Dios, está en la lista. Es mucho más fácil y por eso invito a que nos escuchen en las mesas técnicas, porque creo que hay avenidas legales y normativas mucho más claras como ampliar la lista de medicamentos intercambiables por norma. Yo he escuchado al MINSA decir progresivamente. Progresivamente fue hace 10 años, 15 años. Yo creo que ya hay una urgencia, como bien dice Omar, en el tema de intercambiabilidad específicamente. Y reitero, el tema de registro automático no necesariamente va a ayudar plenamente al ingreso de más intercambiables, sino que lo liste la DIGEMIT dentro de su listado de obligatoriedad del reglamento vigente. Pero ¿por qué? A ver, hay un tema, pero es técnico, estamos todos de acuerdo, pero es un tema técnico. A ver, yo quisiera añadir al tema de seguridad y eficacia un término adecuado, equidad. ¿Qué significa? Que tenga bajo costo. Eso le iba a preguntar, el tema de la economía peruana. Ya. Es fundamental, sobre todo para los que menos tienen en este país, cuando hay un Estado que no va a comprar, porque le va a costar, Ángela, seamos realistas, el 2022, este año, el MINSA no hizo la compra de Senares, la compra corporativa, no la hizo. Ya. El próximo año la puede hacer, pero no hay medicamentos. O sea, podamos hacer lo que quieras, pero en los próximos años difícilmente el Estado va a asegurar un importante porcentaje de medicamentos. Por lo tanto, la gente, tú, Ángela, iremos a la farmacia. Y hoy existen medicamentos seguros, eficaces y a bajo precio en el mundo, que son estos que fueron certificados y probados. Ajustemos la normativa. Esta ley pretende eso, ajustar la normativa para que los pacientes, los peruanos, sobre todo los que menos tienen,
puedan pagar hoy, porque hoy funciona así el mercado, Ángela. Yo antes de esto verifiqué otra vez. Una amoxicilina innovadora, y aquí hablas de antibióticos, está 20 soles, la tableta, una. Preguntas por el genérico, usualmente en las farmacias te dicen, tengo el genérico de marca, perdónenme, pero no existe genéricos de marca, por favor. Deberían ser denunciados quienes intentan decir esto. Pero dicen, lo tengo a $12.90. Igual sigue siendo caro. Ok, le digo, no, yo conozco el tema, insisto, soy fastidioso en esto, así como me ven en televisión, y digo, quiero el genérico. Bueno, si no, tu libro de reclamaciones. No olvido que venía. Ya. Ok, sí, ¿cuánto? $1.20. Le digo, ¿tiene tu certificado de intercambiabilidad? Y me miran así, ¿qué es eso? Me dicen. ¿Puedes llamar al químico que está a cargo? Dime, ¿tienes una amoxicilina con ácido clavulámico que sea intercambiable? ¿Sabes cuál es la respuesta? No, pero venden como si fuera eso la de $12.90. ¿Sabes cuánto costaría la amoxicilina más ácido clavulámico intercambiable, Ángela, si lo traes de estos países? $2.50. Pero incluso más ¿Y por fácil qué aún, eso para que no no? cueste, Cris. El PNUME, que es el listado de medicamentos esenciales, ¿ok? Esta lista que te digo de genéricos intercambiables, el MINSA tiene que incluir de manera más ágil a los genéricos que deben estar incluidos en esa lista. El PNUME, que cobertura a todos los pacientes, al 50% de la población más pobre, de medicamentos esenciales, gratuitamente. Yo no estoy, Omar está hablando de gasto de bolsillo en la farmacia, yo estoy hablando de gratis. Veamos qué está en el listado de PNUME, en la parte de genéricos, ¿no? Veamos qué está en Farmaminsa. ¿Deberíamos tener medicamentos por el estado intercambiable, sí o no? No solamente en la farmacia por imposición, sino fundamental dentro del Estado. Ya, entonces, pero ahí, nuevamente, separando los temas. Eso se corrige con el agilizar el proceso del listado. Y siempre la excusa ha sido, no hay laboratorios suficientes para hacer el estudio in vitro que hay que cumplir o el estudio clínico. Hay una red de laboratorios en la academia. Yo he escuchado públicamente a la Universidad Cayetano, a la Universidad de San Marcos, están listos para hacer laboratorios acreditados por la institución pública, que es el Ministerio de Salud, para que puedan ellos hacer los estudios clínicos in vitro y además, en algunos casos, DIGEMIT dirá también se aceptan las certificaciones de intercambiabilidad de otros países que hayan cumplido con las certificaciones de los países de alta vigilancia sanitaria. Pero esto es totalmente aparte de lo que se pretende, incluyendo, y por eso hay que revisar nuevamente la autógrafa y las observaciones, reitero, del dictamen que se pretende aprobar por insistencia, porque ahí hay detalles que no necesariamente están en pro de la intercambiabilidad, sino que hay detalles que estarían, digamos, perjudicando con un registro automático a un ingreso al mercado de medicamentos que no necesariamente sean beneficiosos para el país. Perdóname, ¿a quién perjudican? El ingreso de productos de registro automático, ¿a quién más bien beneficia? No, tú dijiste perjudican. ¿A quién perjudicaría una ley de este tipo? En el caso de que haya un laboratorio que como no va a entregar, yo fabrico cajas con rotulado distinto acá, yo digo que soy de la FDA, ¿y cuánta falsificación de ese tipo hay en el mercado? ¿Cómo DIGEMIT controla? ¿Cómo la policía va a controlar una denuncia si no tiene la denuncia en la mano? Es un ente regulador. Perdóname, hoy no lo hacen. Lo tienen que hacer. Tenemos que construir instituciones más fuertes. Por eso, a eso va la propuesta. Dediquémonos a hacer farmacovigilancia. Por supuesto. Eso es el valor de esta propuesta. Avancemos sobre un país con esta realidad. Y denle 45 días a DIGEMIT para que haga su labor. Tu reflexión fue importante. Nos debe preocupar la compra de escenarios. Sí, claro. Pero tú dijiste algo claro, pero es cierto. Hoy no hay competitividad en el sector, porque cuando tú convocas una licitación, en promedio hay 1.5 postores. O sea, a veces no llega a 2 postores por medicamento. Entonces, esta ley, si entra, tendrías tal vez 10 postores que te ofrezcan intercambiables, Ángela. Por eso que el problema de acceso acá arriba te mejora abajo para que te genere competitividad, y cuando convoques a una licitación, tienes 2 postores. ¿Qué haces? Calidad y bajas precio. Vamos, por favor, avanzando con el tema. Hablábamos de que en Perú se ha autorizado, luego de muchas revisiones, de años de revisiones de expedientes, 99 medicamentos genéricos intercambiables. Pero este es un número inferior a lo que se comercializa o lo que se facilita en otros países de la región. Por ejemplo, Omar, a ver, por favor, ¿cómo es la situación de los medicamentos genéricos en la región? Hemos avanzado muchísimo. Chile está sobre 3.000 medicamentos. Lo has dicho claro, Perú no llega a 100. Colombia anda por 1.000 también, un poco más. Brasil lo tiene completamente. México lo tiene completamente. Al 100%. Y con eso
se ha beneficiado la salud pública porque cuando indica un tratamiento como sistema, está certificando que eso está funcionando. En el Perú, al no asegurar, o sea, no solo es el hecho de decir, solo tenemos 100 intercambiables y esto, es que estamos generando un gasto impresionante en términos salud, vida, país. Porque si yo indico hablábamos del problema psiquiátrico, o puede ser un cardiovascular o un diabético, el diabético, si no tiene tratamiento de calidad, Ángela, va a terminar en diálisis. Medio millón de soles por paciente en diálisis vamos a gastar versus haber apostado por integralidad. Yo que hubiera hecho, me han preguntado, ¿qué querías para integralidad? Yo como Estado, en 1.500 moléculas fundamentales para mí, invierto y le hago la intercambiabilidad. Yo lo haría, es más barato. El mismo Ministerio de Salud. Es de más hecho, cuando barato. se implementó la bioequivalencia en Chile, el mismo Ministerio de Salud hizo una campaña masiva, muy ágil, muy progresiva, justamente teniendo en cuenta también la información adecuada del consumidor. En cada farmacia en Chile dijeron que en el rotulado tenía que tener el medicamento genérico bioequivalente una etiqueta amarilla. Y habían anaqueles amarillos en cada farmacia. Entonces el usuario, el ciudadano de a pie, identificaba claramente cuál era el genérico intercambiable o bioequivalente. Esto, lo que acabo de decir, lo hemos mencionado muchas veces y creo que la solución está con una adecuada fiscalización del mismo Congreso ante la autoridad en cuanto a cómo se simplifica el trámite para también probar que tu genérico es intercambiable. Hay varios comentarios técnicos que, nuevamente, reitero, solicitamos o invocamos una mesa técnica urgente con este tema para poder solucionar el tema del laboratorio, el tema si me aceptan los estudios clínicos que ya tengo, el estudio in vitro o el estudio clínico in vivo, cuál hago, obviamente uno tiene mayor costo que el otro, cómo se ayuda a la industria también local a que pueda generar mejores indicadores de competitividad para poder exportar los productos hacia afuera, ya hablando solamente de industria, y cómo también dentro de los mismos genéricos que hoy en día tienen, cuál es el producto de referencia. Hay temas técnicos que solucionar y ahí nosotros públicamente hemos dicho a DGMI también que pueda armar una mesa técnica, pero realmente no pasa por ley. Yo creo que ahí estamos sí cometiendo quizás un tema de querer abordar por ley algo que se puede perfectamente fiscalizar y solucionar a nivel de reglamento. Sí. Ahora, quisiera preguntarte, Ángela, tal vez lo sabes, ¿hace cuánto que en Chile se ha autorizado el ingreso de medicamentos genéricos intercambiables? Más de 10 años. Más 10 años, o sea, Más de 10 años de atraso. Sí. 10 años Sí, en más. que pacientes, Sí. o sea, en que pacientes están muriendo. Y nos cuesta más. Más de 10 años. Un paciente bien tratado, yo te voy a traer cifras, por ejemplo, en términos de hipertensión. Un paciente bien tratado, con inclusive diagnóstico oportuno, tiene una TIR, le hemos sacado la tasa interna de retorno para convertirlo en cifras, 318% de TIR, de rentabilidad, de productividad, de ese paciente que pueda saber que tiene hipertensión, saber que tiene que tener una conducta distinta, un medicamento oportuno, y eso va a ser mucho más productivo a la economía del país. Entonces, si sacamos eso en cifras en todas las patologías, hay un montón de ahorro que obviamente necesitamos trabajar en conjunto para tener una adecuada prevención, un adecuado diálogo técnico y normativo y una adecuada ejecución de los recursos también. Omar hablaba de las compras centralizadas, el presupuesto en cáncer se duplicó. ¡Oh, maravilla! Se duplicó para también atender esa brecha. Pero ¿cuánto se ejecutó? Espero que ya estamos en diciembre, ejecutemos el 100%. Y ahí invocamos que la ejecución sea efectiva para que ese paciente que ahorita está, mientras nosotros hablamos, esperando, haciendo una cola, quizás en el INEN, pero de repente en algún IREN, tratando de llegar a un IREN sur, norte y centro, pueda tener su receta completa. Y ahí de verdad invoco que la participación del sector privado, y lo dije hace una semana pasada en Arequipa, en CADE, la participación del sector privado tiene que estar presente de manera complementaria en toda la operación logística que sabemos que el Estado no va a poder cumplir solo. Somos peruanos y como privados también podemos participar para que ese camión llegue, esa farmacia entregue, ese paciente reciba de manera oportuna su medicamento. Ángela lo ha dicho claramente, un sector privado va a generar una cadena virtuosa, pero sabemos como sector privado en el que estamos, en el que estás, que ese sector privado es mucho más virtuoso cuando hay competitividad. Y lo acabas de decir, que los medicamentos de alta calidad van a generarle un ahorro a las personas, al sistema y al país de millones, lo acabas de decir. ¿Y qué es un producto de calidad?
los que están en Estados Unidos, los que están en Japón, los que están en Suiza, en Alemania. Mientras hacemos ese círculo virtuoso nacional de fortalecer la industria nacional, de lo que llegue, hoy no nos quedemos con 1.1 postores por producto, vayamos a 10. Y cuando mejore toda esta norma que hay que proponer y trabajar en estas mesas, tendremos 20. Si tienes 20 pastores, esta cadena mejora, lo acabas de decir. Esa es la importancia de esta norma, Ángela. Omar, por favor, quisiera preguntarte, pacientes con qué patologías se van a beneficiar con este proyecto de ley. Bueno, ya tiene un dictamen de insistencia que ha trabajado la Comisión de Salud. Directamente, los pacientes oncológicos y enfermedades raras, en el caso de ellos, mejorando en 45 días. O sea, imagínate, tú eres un niño con una distrofia muscular y puedes mejorar y acceder en 45 días antes. O sea, para mí, un día antes o una hora antes no hay valor, ¿sí? Pero además le da la opción que otras patologías puedan ser beneficiadas con silencio positivo 45 días. Entonces, yo lo he dicho permanentemente, nos conocemos con Ángela hace mucho tiempo, debería ser para todas las patologías, no solo cáncer. O sea, no puede haber discriminación entre un problema de salud mental, hipertensión, diabetes y cáncer. Somos humanos de igual manera que sufren una patología. Directamente estas e indirectamente en 45 días, los pacientes podrían acceder a través de diversos mecanismos que el sector privado competitivo, Ángela, que tú puedes promover, que hoy no tengas 10 asociados, sino puedes tener 50 asociados con farmacéuticas europeas de calidad que te aseguren esto y funciona mejor para todos. Para mí, este es un círculo virtuoso. Yo sé tu preocupación por el control y calidad de documentos, pero la ley dice no. Y tú lo sabes, que si yo quiero hacer farmacovigilancia y Digemid tiene la potestad con esta ley, al día siguiente cancelar el registro. Le pide a la farmacéutica, le dice, yo voy a hacer farmacovigilancia, y la farmacovigilancia no lo puedes hacer sin file técnico, sin dossier. Hay un dato importante, Omar, y de hecho con el ánimo de construir esta ley y mejorarla, y de verdad invito a nuevamente que revisen mañana antes de la votación, la comisión, antes de aprobar por insistencia el texto, que ponga detalles como el silencio administrativo positivo, los 45 días. Creo que hay un consenso en el tema de 45 días, porque ningún país del mundo tiene registro automático. Empecé por ahí. Hay una institucionalidad que hoy ahorita nos quejamos quizás de la Digemid o de las gestiones anteriores, pero hay una institucionalidad a futuro que la van a vivir las futuras generaciones y tenemos, digamos, el deber también de poder construir y asegurar que nuestro país tenga instituciones fuertes y sólidas. Yo invito a, de verdad, que revisen los detalles de la norma, que se incluya el silencio administrativo positivo en 45 días, ya lo ganado de enfermedades raras y huérfanas ya lo tienen. Creo que la sociedad civil ha sido muy clara en su posición de decir, ya lo tenemos, no queremos algún riesgo de que se eliminen algunos derechos que ellos ya ganaron con mucho trabajo de años, y creo que ahí es el detalle al cual todos tenemos que ser escuchados para revisar la norma antes de aprobarla por insistencia. Ángela, esa es mi invitación. yo discrepo profundamente. Esta ley no elimina derechos a estas enfermedades. La mejora en 45 días, por favor. Ahí hay posiciones expresas de la sociedad civil que dicen lo contrario. En todo caso, valdría la pena que se aclare esa posición poniendo un texto más simple. A ver, en los plenos del Congreso modifican los textos para que sean más claros. Eso es lo único que se está pidiendo. Silencio administrativo positivo, 45 días, y la Digemid yo creo que va a ser ágil y tranquila de hacer su labor sin poder y construir todos juntos una adecuada fiscalización, porque no se trata de que el Congreso se haga más leyes solamente, sino que fiscalicen las actuales. Pero tú decías, esto sería el único país en el mundo, pero somos el único país en el mundo que tiene 40.000 expedientes en espera, Ángela. Algunos con 10 años. Creo que las cifras son menores. Yo he sacado data de mi asociación, son bastante menores. Pero tienes el dato de 40.000 expedientes. Yo tengo dato de 16.000. O sea, ahí creo que hay que 17.000 lo ha dicho el propio ministerio, son y te digo que hoy Digemid aprueba hasta en 30 días medicamento oncológico y medicamento de enfermedades raras. Entonces, hay un tema de reliance, de confianza regulatoria que estamos todos de acuerdo y todos apoyando, y creo que inclusive Digemid recientemente ha sido reconocida por el IRC, que es otro tipo de reconocimiento de certificaciones internacionales. Y creo que esa es la ruta que está siguiendo. Es que nuevamente no insisto, fiscalicemos. El tema es la demora. El tema es la falta de agilidad, ¿no? Y mientras tanto, los pacientes están lamentablemente empeorando su cuadro clínico o falleciendo en el peor de los casos. Así es. Porque en el sistema de salud público no hay medicinas.
Omar lo ha explicado. Sí. Senares no está cumpliendo su función, el que digamos abastece a salud igual, o sea, los pacientes en los sistemas públicos, incluso en los privados, la están pasando mal. No es un tema solamente de registros, ojo, nuevamente, cobertura. Hay que explicar toda la segunda parte, que no soluciona el registro automático. Claro. Es un tema de cobertura. También asociaciones de pacientes pedían a la Comisión de Salud que se trabaje en una norma o que se incluya incluso en este proyecto de ley el acceso a los medicamentos genéricos intercambiables de síntesis de uso común. ¿Qué entendemos por esa palabra tan técnica, Omar? Y luego comenzamos con... A ver, son aquellos, o sea, digamos, ellos están proponiendo porque estos medicamentos son a partir de diversas moléculas, las juntan, síntesis, y las hacen para mayores patologías en base ya a reconocimientos de algunas moléculas específicas en estas uniones. Y eso es lo que proponen o piden ellos. O sea, finalmente yo creo que normas de este tipo deben trabajarse. Yo creo que esa debe ir solo a nivel de reglamento como tal, debido a su especificidad, y ya estarían incluidas en medicamentos en leyes, en normas generales. Pero a ver, obtener medicamentos de síntesis química, o sea, 2 o 3 moléculas, juntarlas y que estos se puedan utilizar, está bien, eso existe hoy. Y no solo síntesis química, sino de algún compuesto de un producto biológico también, como producto de mezclas de ese tipo. Es el avance. Creo yo, hoy estamos en una discusión de genéricos en este país, hablando de síntesis, cuando el mundo ya está hablando de biotecnología, biogenética y todo esto, tratamientos específicos, CAR-T y todo esto, y nosotros enfrascados en genéricos. Esto debería, a este tipo, ya hicieron su trabajo algunas autoridades, investigadores, la ciencia, e ir hacia otro foco, pero dale, es un pedido que debería... En términos generales, para mí, a nivel solo de reglamento. Okay. Sí, yo creo que también es importante descifrar datos, ¿no? Del proyecto de ley del stock mínimo de medicamentos genéricos, hay 434 genéricos hoy. Obligatorios. De esos 434 obligatorios, solamente 18 son intercambiables. ¿Ya? Entonces, ¿por qué entonces, ahí yo creo que hay un trabajo nuevamente a nivel de reglamento ya vigente, de ir puliendo y de verdad contrastar la data y poder ir introduciendo moléculas intercambiables de genéricos intercambiables. Y lo coincido con Omar en el tema del retraso de la innovación en el país, es enorme. Tenemos todavía un retraso de aproximadamente 25% de moléculas que deberían estar en nuestro país y no por ser peruanos esperar más de 2 décadas en temas de... Y ahí me voy más que en el registro sanitario, en el tema de cobertura. Y creo que ahí hay que fortalecer también las instituciones, las evaluaciones de nuevas tecnologías sanitarias, el Instituto Nacional de Salud con adecuados recursos, con adecuados metodólogos, trabajar con las universidades para que existan más metodólogos en nuestro país y no se vayan del país, sino que tienen que hacer el trabajo acá, y para poder introducir justamente esta tecnología que tiene que ser coberturada en su mayoría por el Estado, porque claramente son moléculas de alto costo. Hay un proyecto de ley también muy interesante de fondo de alto costo que lo he visto en el Congreso de la República, y de ahí ver, más bien discutir por ahí, porque eso sí te cubre y te reduce el gasto catastrófico al 100%. Sí. Hoy hemos publicado en correo eso. La Comisión de Salud también, perdón, en Perú 21, la Comisión de Salud también ha trabajado, tiene el voto de la mayoría, y ahora, según me dice el congresista Bustamante, es cuestión de que portavoces lo agende y pueda ser debatido en el Pleno del Congreso. Esos tipos de proyectos sí te habla de cobertura, sí te habla de eliminar el gasto de bolsillo para esa enfermedad catastrófica, y creo que esa es la ruta, y por el tema del registro sanitario siempre tener una vigilancia, una fiscalización adecuada, mejorar de verdad el proyecto de ley. Invito a que escuchen a todas las partes para poder generar una mejor política pública y sobre todo reglamentos que sirvan y se implementen a favor de las personas. Perfecto. Hemos terminado la mesa técnica. Muchísimas gracias, Omar Neira, doctor en salud pública, Ángela Flores de ALAFARPE. Hemos hablado, son seguros y eficaces los medicamentos genéricos intercambiables que están en el Perú. Hay 99, y con este proyecto de ley, que esperemos el Pleno del Congreso le dé premura, lo vote, lo debata y pueda ser publicado, ¿no? Porque ya el Ejecutivo lo observó en mayo en primera instancia, pero ahora el Congreso lo podría aprobar por insistencia. Los beneficiados, como hemos escuchado a ambas partes, son los pacientes. Pacientes que no encuentran medicamentos en el sistema de salud público, pacientes que se
lamentablemente empeoran su cuadro clínico o finalmente fallecen por falta de este acceso a medicamentos genéricos intercambiables, que en los países de la región ya está bastante avanzado. Tenemos entre 10 y 20 años de atraso. Bien, amigos, muchísimas gracias, Omar, nuevamente. Ángela. Muchas gracias, y que hagan justamente las modificaciones del texto que sean técnicas y que puedan de verdad servir a la población. Sobre todo eso, enfocados en el paciente y poder decir, si esto se discute en pocos días y el 25 no tenemos 99 medicamentos intercambiables, sino tal vez, eso es automático, 3.000 intercambiables de calidad, Ángela. Eso propone la norma y podemos decir, estamos como Chile y recuperar esos 10 o 20 años que tú dices. Con una autoridad sanitaria fuerte, con 45 días de revisión. Listo, amigos de Perú 21, muchas gracias por haberse conectado a esta mesa temática. Volvemos en otro momento.